Saludos, estamos viendo una parte de la narración autobiográfica de una persona que formó parte del grupo denominado Los Guadalupes, que comenzó su organización a fines de 1810. Y hay quienes han narrado que era una agrupación masónica, cosa que no es cierta, incluso por lo que vamos a leer en esta página. Esta narración es de 1869 y el grupo de los Guadalupes no fue un grupo masónico, ni los Caballeros Racionales, ni la Sociedad del Águila Negra que creó Guadalupe Victoria, que también aparece aquí con los Guadalupes. Vamos a ver primero quiénes fueron las personas que lo formaron. Y vamos a ver aquí, en este párrafo, lo que dice la narración. En su origen, estoy marcando arriba, en su origen, fue de muy pocas personas los Guadalupes. Pertenecieron a ella los licenciados Juan Bautista Ras y Guzmán, Nazario Peinberg, Benito Guerra, José Matoso y, de manera muy notoria y clara, el único presidente mexicano que perteneció a los Guadalupes, que fue Félix Fernández. Por ese nombre no lo conocemos, pero sí por el de Guadalupe Victoria, que fue su nombre de batalla. Dice aquí el autor, quien después se comenzó a llamar Guadalupe Victoria. Este fue Félix Fernández. Entonces, Félix Fernández, Guadalupe Victoria, en 1811, 12, 13, una década antes de ser presidente de la República, formó parte de los Guadalupe, de los Guadalupes. Tengo entendido que no por él se llamaba así el grupo Guadalupe, sino por otros motivos. También perteneció a este grupo de los Guadalupes don Antonio del Río, además el padre del autor de estas memorias. Este libro de las memorias lo pueden descargar desde mi propio libro La Masonería en la Presidencia de México, donde estudio este tema de Guadalupe Victoria y los Guadalupes en el capítulo 1 y 2. Y además de todos ellos, don Ignacio Velarde. Esta es una lista de personas que pertenecieron al grupo de los Guadalupes. Entre otros, que es lo que quiero llamar la atención, el presidente mexicano Guadalupe Victoria, cuando se llamaba Félix Fernández, y más o menos unos 10 años antes de ser presidente. Después, seguimos leyendo, como la opinión, a veces en el siglo XIX le llamaban la opinión a secas, es decir, la opinión pública, se generalizaba, la sociedad de los Guadalupes se difundió por todas las clases del pueblo, pero advirtiéndose que esto comprometía el secreto de las resoluciones de los Guadalupes, que era un grupo conspirador, fue necesario inventar diversos grados. Esto de diversos grados, lo comentaba al principio, no significa que haya sido una agrupación masónica. Es decir, ellos, los organizadores y constructores del grupo llamado Los Guadalupes, crearon grados, inventaron, dice aquí el autor, inventaron grados a fin de que la dirección del grupo de los Guadalupes estuviese concentrada en un limitado círculo de personas inteligentes. Eso es lo que perseguían con inventar los grados. Inventar los grados no significa masonería, sino que están organizando una jerarquía para que los documentos, los las decisiones que tomaran
no estuviesen todas las decisiones al alcance de todos, sino que algunas decisiones estuviesen reservadas simplemente a algunas personas a través de esa jerarquía. Dice el autor que se confiaron a las masas solo lo muy necesario para la ejecución. Es decir, lo que decidían los de arriba se quedaba de manera gradual reservado a algunos niveles superiores y medios. Y ya en la parte de abajo del organigrama, solamente la ejecución en las masas. ¿Cómo de qué tipo de ejecución? ¿De qué cosas? Bueno, información, desde luego, alimentos, recursos económicos, imprenta, eh, trasladarle de la capital de la República, de la Ciudad de México, a las zonas donde operaban los insurgentes, la información del movimiento de los militares realistas. De esto se ocupaban los guadalupes. Y ese era su trabajo. Por eso también había mujeres que estaban muy dispuestas y por razón de la actividad de su sexo y su género en aquellos años, muy cerca de instancias religiosas, instancias militares, instancias civiles, y podían tomar información que hacían llegar a los guadalupes. Un caso notorio fue Leona Vicario. Leona Vicario participó en esto y por esa razón algunos equivocadamente dicen que fue masona o que fue venerable maestra, inventan una serie de cosas que no tienen sustento. Conocer a los guadalupes es leer sus originales, y en este caso el original de esta autobiografía, de estas memorias, es la de una persona que vivió y trabajó con los guadalupes desde dentro de la agrupación, incluso los recibió en su casa, como ya los vimos en otra transmisión. En el año de 1821, sigue diciendo este autor, cuando fue general el entusiasmo por la independencia, se dio entrada a personas que antes no la habían tenido. Entonces esto quiere decir que los guadalupes, según el autor, lucharon hasta el final de la guerra en 1821. Esto no lo consignan en general los autores que estudian a los guadalupes, porque hacen aparecer su funcionamiento pues más o menos entre el año de la muerte de Hidalgo y el año de la muerte de Morelos, entre 1811 y 1815. Y muy pocos, y ahora hago memoria y creo que prácticamente nadie, narra que los guadalupes funcionaron hasta el año de 1821, cuando se consumó la independencia. Pero esto es una cuestión adicional a lo que yo quiero platicar aquí. Lo que quiero platicar es que a los Guadalupe perteneció Félix Fernández, después llamado Guadalupe Victoria, y que varios años después fue presidente de la República. Entonces, Guadalupe Victoria fue el único presidente mexicano del que haya registro que haya pertenecido a los Guadalupes. El único. Así lo consigno en mi libro, en el apartado dedicado a Guadalupe Victoria y en el concentrado de presidentes y logias masónicas que aparece en la página 530. Te invito a que lo lean. Muchas gracias y hasta la próxima.